Hola, buen día a todas y a todos. En algún momento de nuestra vida, y sobre todo ahora porque se ha puesto de moda, hemos escuchado hablar del coaching y hablar de coach. Seguramente en redes sociales hemos visto a diferentes tipos de coach. Básicamente, se trata de una persona que es más diestra que otra en algún tema específico y que por lo tanto esa persona se encarga de entrenar, de motivar a esa otra persona. Así que hablamos de un coach, de alguien que es un entrenador o un monitor. Normalmente son relaciones más o menos informales, ¿no? Pues bien, existen diferentes tipos de coach. Algunos de ellos que asesoran y entrenan a personas a niveles directivos, ¿no? El coaching directivo, ejecutivos de empresa. Pero también tenemos otras que son enfocados exclusivamente a la generación de equipos. También otros que se encargan más del tema familiar, otros del tema cognitivo, otros del tema vital e incluso unos que se encargan del tema religioso. Pues bien, nosotros tenemos que hablar de los medios de comunicación en nuestro país, básicamente los dos principales medios de comunicación grandes, televisiones o informativos, como verdaderos coach motivacionales. Y esto es preocupante, sobre todo cuando nos encontramos cerca a un proceso electoral, cerca a unas elecciones. Estos grandes medios de comunicación, como decía antes, realmente se están comportando como coach motivacionales. Dentro de la función de los medios de comunicación decimos que hay dos grandes familias, dos grandes visiones, una visión positiva y una negativa. La positiva básicamente ve posibilidades en los medios de comunicación en la medida de que ayuda a transmitir información, ayuda a acceder a la información que de otra manera no se podría acceder, ¿no? Los medios de comunicación permiten llegar a una gran cantidad de personas y transmitir y que estos puedan acceder a ciertos tipos de información. Pero la visión negativa también nos señala que por ese carácter masivo de los medios de comunicación, estos son formadores de opinión y por lo tanto tienen esa función manipuladora. Por lo que pueden poner ciertos estereotipos y ciertos discursos y ciertos temas en la agenda pública. Esto fue lo que comprobó en los años 70 Maxwell y McCombs, lo que llamaron la Agenda SETI, que consistía en que los medios de comunicación seleccionaban temas y conforme estos los seleccionaban, el público, el espectador, los consideraba más o menos importante. Pero esto se complementa con que no solo sobre qué nos hablan, sino cómo nos hablen también nos impacta. Repito, la función manipuladora de los medios de comunicación. ¿Por qué hay que decir que en este momento se comportan como verdaderos coach motivacionales? Básicamente porque tenemos al país en una situación muy muy grave, como se decía en una pasada columna, todo es grave pero nada es serio. Con cosas demasiado graves para los medios de comunicación, la reseñan por obligación y miran hacia otro lado. Y esto tiene que ver con imponer una línea comunicativa de cara a las elecciones que básicamente beneficia a aquellos que llevan en las instituciones desde siempre. Así que tenemos una situación de aumento de la inflación, de un proceso inflacionario bastante alta, en donde vemos el encarecimiento de los alimentos. Incluso en las redes sociales hemos visto cualquier cantidad de parodias, de chistes y de denuncia también sobre el precio incluso de la papa. Pero los medios de comunicación referencian esto y miran para otro lado. Tenemos hace poco la situación de un militar, otra más, de un miembro de la fuerza pública vinculado con el narcotráfico y con la criminalidad. Repito, otra más, porque si miramos hacia atrás lo que tenemos es una gran cantidad de funcionarios públicos de fuerza pública y de diferentes lugares asociados con la criminalidad. Los medios de comunicación referencian esto y después miran para otro lado. Tuvimos la gira del señor Duque en el Parlamento Europeo. Los medios de comunicación lo referencian de cierta manera que le beneficie la imagen a este señor y miran para otro lado.
Últimamente hemos visto cómo se concentran algunos en explotar el miedo de cara a las elecciones para beneficiar a algunos candidatos, pero a la par de eso colocan ciertas historias de vida motivacionales. Es decir, estamos mal, pero es posible salir adelante. Y ese posible salir adelante se resume todo en cuestiones individuales. Y por eso vemos en emisiones como las de la primera emisión de Caracol y de otros, cuestiones motivacionales de alguien que a través de su esfuerzo, que no podía caminar, ha vuelto a caminar, y después una fundación que está haciendo esto, que está haciendo lo otro. En definitiva, no importa que el precio de la papa esté alto, no importa que estemos viviendo un proceso inflacionario, no importa que la inflación se coma el tal anunciado aumento del salario, no importa que se esté viviendo peor, pero levántese con ganas, motívese, que solamente con la motivación es posible que usted mejore su vida. Esto es una irresponsabilidad. Los medios de comunicación y los informativos deben tener un carácter democrático, un carácter de control, y por lo tanto deberían enfocarse en esa función positiva. En esa función positiva que es transmitir información de manera objetiva y ayudar a que el país progrese. Sin embargo, a pesar de ese proceso de coaching motivacional, estoy convencido que más pronto que tarde lograremos hacer de Colombia una verdadera república democrática, y supongo que 13 de marzo, esa primera cita democrática, debe permitirnos seguir avanzando en ese proceso de hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.